Bueno, nuestro querido Agustín Laje, que es un comentarista político, escritor argentino, creo que también es youtuber, sí, tiene su canal de YouTube, youtuber argentino, muy polémico, como sabemos, y lo vamos a estar viendo aquí en un debate con una periodista feminista mexicana. Y por cierto, me llama la atención porque estaba mirando su Wikipedia y miren cómo la Wikipedia lo describe. Bien sabemos que Wikipedia se mete cualquiera aquí y puede anotar, y que la percepción de Agustín Laje de la mayoría de personas no va a ser la que tenemos nosotros, que lo vemos como un defensor de libertad, de derechos, etc. Pero bueno, dice, Agustín Laje Arrigoni es un escritor, bla, bla, bla. Dice aquí, espera, conferencista y teórico de la conspiración argentino de extrema derecha. Tenían que decir extrema derecha. Es fundador y presidente de la Fundación Libre Think Tank, y luego que empiece... Laje ha promovido puntos de vista homofóbicos, es opositor de la eutanasia, del matrimonio igualitario, de la adopción homoparental y del aborto, e incluso en casos de violín. Es uno de los principales promotores latinos del marxismo cultural, una teoría conspirativa antisemita. O sea, es antisemita, homofóbico, misógino, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate cómo está el mundo, que una persona como Agustín Laje, que a mí me parece de lo más razonable, y que encima sus visiones, sus puntos de vista son muy basados en lógica, no es como que habla por hablar, y eso es lo que te escriben en tu Wikipedia. Increíble. Pero bueno, vamos a empezar. No sé si lo veremos entero hoy, pero veremos un poquito sin duda. Yo soy feminista, y yo sí creo que la mujer tiene Wikipedia, Wikizurda, totalmente. derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Bueno, yo creo que lo tiene en la medida en que no vulnere el derecho a vivir de otro ser humano, y donde ya no hay discusión de opinión, ya no está discutido cuándo empieza la vida humana. Eso incluso hasta filósofos... Esto es un poquito como un avance a lo que va a venir, entonces vamos a rebobinar así más o menos por aquí, que es cuando empiezan a meterse en lo que a nosotros nos interesa. Y luego tenemos otro tipo de agendas ahí adentro, porque digo, insisto, no solamente entre el vínculo entre las naciones. Por ejemplo, un tema muy polémico de los últimos años, el aborto. Bueno, el aborto está en Agenda 2030, concretamente está en la meta número 6 del objetivo número 5, que es un objetivo vinculado a las ideologías del género. Entonces uno dice, bueno, a ver, en todo caso, ¿por qué no dejan que las sociedades discutan en esta materia en lugar de decirle desde Naciones Unidas qué es lo que se debería legislar para cumplimentar con estos objetivos que la gente en el 99,9% de los casos no conoce? Entonces es un nivel de arrogancia supina que no tiene base democrática y que tiene atrapados a muchos estados-nación. Yo vivo la mitad del año en España, te puedo poner ese ejemplo. El Estado español... O sea, me asumo que la otra mitad la vive en Argentina, ¿no? Vaya combinación entre Argentina y España. Tiene mucho feminismo y wokismo para luego discutir en su canal. El gobierno socialista de Pedro Sánchez tiene el Ministerio Agenda 2030, que se dedica a aplicar todo lo que sea Agenda 2030. Es decir, ya hay estados donde esto avanza hasta tal punto que el Estado se rediseña en virtud del cumplimiento de ordenanzas que vienen de arriba. Ahora, nadie obliga a las naciones a pertenecer a Naciones Unidas ni a respetar la la Agenda 2030. En efecto, esto en principio es una adhesión voluntaria, y así como es voluntario adherir, también es voluntario salirse. El problema es que prácticamente toda la clase política está interesada en adherir para cuidar su propia imagen, porque quien no adhiere a Agenda 2030 se presenta frente al mundo como una especie de demonio nacionalista. Claro. Es lo que estábamos viendo aquí, perdón. Él, por supuesto, bueno, pues se dedica a hablar de estas cosas, entonces a lo mejor no le afecta tanto porque tiene todo un público que apoya las cosas que dice y que lo siguen precisamente por estas cosas que dice. Pero si eres una persona con un negocio, o que no está en las redes y no se trata de hablar de estos temas, o con cualquier tipo de otro trabajo que no se encargue de esto, y no eres pro Agenda 2030, pues o demuestras que lo eres, aunque no lo seas en el fondo, o te autoconvences, porque si no vas a quedar como un demonio y van a decir de ti exactamente lo mismo que estábamos viendo aquí. Homofóbico, lo típico que es que no hay ni que listarlo ya porque aburre. Que va a poner en peligro los objetivos de la humanidad. El único caso que hemos conocido hasta ahora ha sido el de Javier Milei en Argentina, que en septiembre de este año intervino Naciones Unidas con un discurso polémico, ¿sí?, donde se salió de Agenda 2030 y se salió de Agenda 2045, porque también esto es muy interesante. La Agenda 2030... Uy, si la Agenda 2030 da miedo, imagínense la 2045. ¿Qué dirá ahí? Está fracasando, y más aún ha sido diseñada para fracasar. La Agenda 2030 es la redefinición de la Agenda de los Objetivos del Milenio, que se creó en el año 2000 para operar hasta el año 2015. Como esa agenda ya fracasó y era solo 8 objetivos, se creó Agenda 2030, pero en lugar de moderar los objetivos maximalistas, los radicalizaron aún más. Y ahora la Agenda 2030, como te dije, son 17 objetivos, no 8, 17, y 169 metas, que todas están fracasando, o casi todas. Por ejemplo, uno de los objetivos de Agenda 2030 es la paz en el mundo. Estamos todos de acuerdo con eso, me parece maravilloso. ¿Cómo se obtiene?
Bueno, claro, ahora bien. Hoy, 2024, hay más guerras en el mundo que en el año 2015, cuando empezó la Agenda 2030. O, por ejemplo, hambre cero. Hoy hay más hambre en el mundo que en el 2015, cuando empezó Agenda 2030. O, por ejemplo, educación de calidad. Hoy, impactados por la pandemia, cuyo impacto educativo todavía se siente en la medición. Por otros motivos. Y por otros motivos también, está peor la educación hoy que en el año 2015. Entonces, ¿qué hace en la ONU? Dicen, miren, la culpa es de las naciones, porque las naciones son las que no han aplicado Agenda 2030, por lo tanto, ahora tenemos que patearlo al 2045 en algo llamado Pacto del Futuro, donde te piden más poder, más gobernanza global, como ellos le llaman, e incluso están queriendo crear un sistema tributario internacional. Ok, pues eso es la Agenda 2045, por lo que estoy viendo. Que utilicen, según lo que les explica, que utilicen la idea de que la 2030 no está funcionando porque los gobiernos están decidiendo no implementarla como deberían, cosa que por supuesto están utilizando como cabeza de turco, como excusa, y que luego va a decir, ok, pues esto entonces nos da la oportunidad y nos da el derecho a ahora extender la Agenda 2030 a la Agenda 2045 y por tanto pedir incluso más poder de estos países hacia nosotros, hacia las personas que se encargan de esta agenda, y seguramente después con la Agenda 2045 hagan lo mismo, dirán, bueno, Agenda 2060, yo tendré 61 años, o sea, viviré para entonces. No sé si quiera este ritmo, pero bueno, seguiré aquí en Twitch comentando de aquí a allá la Agenda 2060. Y en ese punto será lo mismo. La Agenda 2045 no se implementó porque los países no querían implementarlos y así siguen siempre en esta cosa que nunca se logra porque es tan poco específico que es imposible de llegarlo, ¿no? Como paz mundial. ¿Cómo logras paz mundial? O sea, que la ONU sea como capaz... un castigo administrativo. Sí, incluso para el sector privado, para las grandes empresas, que las grandes empresas tengan que pagar impuestos no solo frente a su autoridad nacional, sino a las autoridades globales que van a ser las encargadas de redistribuir. La Agenda 2030 no es comunismo, de verdad, por eso no funciona. Es como el típico cuento este de, no, el comunismo como tal nunca se ha implementado, nunca se ha hecho bien, Cuba no es comunista, China no es comunista, ninguno de estos lugares lo han sido, la Unión Soviética no fue comunista, por tanto, nunca se ha visto cómo de verdad podría ser exitoso y podría funcionar, por tanto, vamos a seguir implementándolo generación tras generación y algún día va a funcionar mágicamente. Es como esa misma cantaleta lo que con las agendas estas. Esa riqueza. Si no cumplen con estos acuerdos de la Agenda 2030. Cumpliendo o no cumpliéndolo, simplemente por ser una empresa exitosa, tendrás que pagar tu tributo también frente a un futuro, un eventual sistema tributario de nivel global. Por lo tanto, lo que se está generando es una doble autoridad política. La autoridad política de base nacional y una autoridad política de base internacional o incluso global, y es lo que yo denuncio en este libro. Ya mucho tenemos con nuestros políticos nacionales como para estar creando estructuras políticas de control internacional. Entiendo lo que dices y me hace sentido, pero entonces, ¿cómo dirigir todo el concierto internacional? ¿O que cada quien haga lo que quiera? ¿O cómo? Las naciones son soberanas. Las naciones saben, por ejemplo, que reducir el hambre es algo bueno, que crear empleo es algo bueno. Pero no todos lo hacen. Bueno, esa es la cuestión democrática. Es decir, en democracia nadie nos va a asegurar que gane siempre el mejor. No solo porque haya sido más votado. Exactamente. Entonces, acá y más con el nivel de las personas actualmente. Al final del día hay que entender que el ser humano es una criatura. Imagínate, en Estados Unidos, por ejemplo, tienes la mitad de la población que son mujeres y están eligiendo a Kamala porque es una mujer y porque es ascendente Géminis y porque les ha convencido que asesinar a su bebé es un derecho humano y porque pone a Beyoncé en un concierto y ya por eso van y votan. Es democracia, pero no va a asegurar que sea la mejor persona que gane. En este caso hubo la suerte que sí ganó un mejor candidato que ella, bajo mi concepto por lo menos, pero otras veces no, otras veces gana el peor candidato. Falible, que no hay ningún sistema político perfecto y que la democracia abre sus puertas a los buenos y a los malos y a veces ganan los malos. Ahora, frente a la eventualidad de que ganen los malos, crear otra autoridad política por encima de los malos, ¿quién me garantiza a mí que los malos no controlen esa autoridad política supranacional? Sí, me gusta lo que dice Donovan. Dice, es como el infiel que te dice, no la engañé a ella porque no era amor verdadero, pero contigo será diferente. O sea, ustedes lo están captando mejor de lo que puedo yo. Es ese mismo concepto de eso mismo, ¿no? Como, ay, yo a todas mis novias las he engañado, a todas incluso les pegué a lo mejor, pero contigo no, contigo va a ser diferente. Siempre es como esa idea de que en el futuro siempre va a ser todo idílico y perfecto y diferente, y eso no es otra cosa que manipulación. A ver, vamos a la pandemia solo un segundo, porque yo sé que es un La pandemia, lo escucho y temblo. tema pasado, pero es el mejor ejemplo. Sí. Pero es el mejor ejemplo. ¿Quién elaboró las directrices para controlar lo que pasaba en las naciones durante el COVID-19? Un organismo internacional llamado OMS. La Organización Mundial de la Salud. Que se dijo y se desdijo prácticamente a cada semana que había que usar la máscara, que no había que usarla, que no se contagiaba a seres humanos, que sí se contagiaba, que había que lavar las bolsas del supermercado con no sé qué productos, que no, que en realidad no era así. Y después en el tema de un tema muy polémico,
polémico. Yo entiendo que estamos saliendo por internet. Sí, ahora. Entonces no lo puedo decir de una manera abierta porque van a censurar esto, pero hubo un producto que se aconsejó, incluso se coartó en muchos lugares a la gente a que tenía que aplicarlo, un producto que incluso te podías quedar sin tu trabajo, no podías subirte a un autobús, no podías entrar a un supermercado o a un banco, no podías tomar un avión si no lo tenías ese producto. Está hablando de aquello que cubre la cara, ¿no? Te refieres a la vacuna. Sí, pero es un tema que, insisto, ya me han bajado muchas cosas en internet. Por los antivacunas, digamos, Sí, ¿no? sí, pero a ver... Ah, no, vale, ok, mentira. Pensé que estaba hablando de la máscara. Está hablando de sí, lo que se inyecta. Se están multiplicando en todos lados las denuncias por lo que ha ocurrido. Insisto, estoy hablando con mucha clave porque no quiero poner en riesgo el tema. Pero esto te hace pensar que lo hacen por perversos o simplemente porque íbamos todos aprendiendo en el camino. Bueno, eso yo no lo sé porque no los conozco personalmente. Lo que sí te puedo decir es que las directrices vinieron desde allí. Ya el juicio de qué les motiva psicológicamente yo no lo sé, porque para eso tendría que conocerlos personalmente. Ahora, lo que sí sé es que las directrices partieron desde allí y que se aconsejaron ciertos productos que después la misma organización los retiró del mercado porque generaban efectos secundarios. ¿Y qué pasa con toda la gente que recibió esos efectos secundarios? Bueno, hoy está en juicio. En muchos países del primer mundo, digamos, no hablemos de... ¿no? Entonces, digo, las autoridades globales tienen cada vez más poder político. En este momento se está discutiendo algo llamado el Tratado de la Pandemia. Está financiada por privados. Por privados que tienen además intereses en la enorme industria farmacéutica que hoy está siendo puesta en cuestión en los Estados Unidos. Yo entiendo que estos temas a veces parecen de locos conspiranoicos, antivacunas, como vos mencionaste, pero hoy esto se está discutiendo en el país más poderoso del mundo. Está bien que se discuta. Pero claro, porque tiene que ver con nuestros cuerpos y con nuestra salud. Y además han generado otro resultado adicional que es el de diluir el concepto de la mujer. El feminismo ha traído algo llamado ideología de género consigo, que supone que la identidad sexual es autodefinible, que yo puedo determinar mi propia identidad sexual con arreglo a mi mera autopercepción. Si eso es así, la idea de mujer queda totalmente diluida porque no solo vos podés ser una mujer, sino que yo puedo ser tan mujer como vos simplemente afirmándolo. Esto que parece pues simplemente banal, queriéndolo. sí, pero el querer no es... Miren esta mujer, miren esta mujer. Esta mujer, esto me recuerda a la gente esa que son así como todos un arcoíris, de Narnia. O sea, miren la forma que lo dice, miren la forma que lo dice. Las está diciendo lo que sabemos, ¿no? Que no porque tú digas, ay, soy una mujer, eres una mujer, y ella dice así, pero como con una ingenuidad que no sé ni cómo tira la edad que tiene, simplemente queriéndolo. La mujer queda totalmente diluida porque no solo vos podés ser una mujer, sino que yo puedo ser tan mujer como vos simplemente afirmándolo. Esto que parece pues simplemente banal, queriéndolo. sí, pero el querer no es... Lo pone así con cara como de buena, simplemente queriéndolo. No funciona así, señora feminista, periodista de México, no sé cómo se llama, Adela Micha, no funciona así, Adela. Tú puedes querer ser una mujer siendo un hombre y tal vez la gente siga en este delirio y te digan que, ay, sí, eres una mujer, pero eso no va a cambiar que no lo eres, por mucho que lo quieras, ¿no? Creo que tiene esta idea de que entre más lo quieres y más lo deseas, lo he dicho un poco como las cuestiones de manifestación y la ley de la atracción, que yo misma creo en estas cosas, pero no con respecto a esto, tipo, si lo ambicionas mucho, si pones así como fotos, imágenes, te lo crees mucho, pues algún día te convertirás en mujer. No funciona de esa manera la biología. Todavía, por lo menos en este momento de la historia de la humanidad, no. Es igual que lo real. Yo puedo querer tener el dinero de Bill Gates, pero el dinero de Bill Gates no va a aparecer mañana en mi cuenta bancaria porque lo quiera. Mutatis mutandis, yo puedo querer ser una mujer, pero no solo queriéndolo me convierto en una mujer. Ahora, decir esto hoy está considerado un discurso de odio, es algo que en muchas redes sociales ni siquiera se puede pronunciar. Claro, es lo que dijimos originalmente. Vas a su Wikipedia y miren las cosas que dice sobre él, porque dice que no porque tú quieras ser una mujer te hace serlo. Y esto le ha traído un gran daño a la mujer. Te pongo un ejemplo de ahora de Argentina. Hay hombres que se han pasado, hombres delincuentes que están presos, que se han pasado a celdas de mujeres porque tenemos una ley llamada Ley de Identidad de Género que supone que la identidad sexual depende de lo que cada uno afirma que es, y eso le ha permitido a cualquier delincuente común, incluso delincuentes peligrosos, simplemente afirmando que son mujeres, pasarse a celdas de mujeres, provocando incluso violencia sexual contra las mujeres presas. Podemos hablar de otros ejemplos. Tenemos deportes donde hay hombres que se incorporan en esas ligas, en esos torneos femeninos. Tú estás en desacuerdo. Pero claro, porque, a ver, que cada uno se autoperciba como quiera. El problema es que no obligue a los demás a ser partícipes de una autopercepción que incluso está equivocada. La autopercepción sexual, con arreglo a la realidad biológica del cuerpo, es una autopercepción verdadera. Una autopercepción desarraigada de la realidad biológica es una fantasía que cada quien... Por supuesto que el hecho de que se les esté permitiendo a estos prisioneros cambiar de género y que luego los cambien a una prisión ya es una cosa horrible y tan absurda que no parece que sea real, que no sé ni cómo está pasando.
Pero, o sea, no solamente está eso, como que es tan absurdo que no sé ni cómo es real, que digan, sí, está bien, cámbiate de sexo, persona de 50 años que has vivido toda la vida como un hombre y no has dado todo tipo de impresiones de que estás cómodo con tu identidad y ahora de repente, cuando te decimos que tienes que pasar el resto de tu vida en una prisión, dices, soy una mujer para estar en una prisión con mujeres. Ya eso es absurdo. Pero luego también es el hecho de, por mucho que hay ciertos derechos humanos básicos, no entiendo cómo con la cantidad de cosas que deberíamos estar enfocándonos, se enfocan en eso, como, ay, pobrecito el prisionero, vamos a cambiarle el género. O sea, eso no debería ser prioridad. Si una persona que ha cometido un crimen siente cierta disforia de género y que quiere cambiar de género, ¿por qué nos importa eso? No sé, estoy siendo yo muy dura, no lo sé, no me importa. No me importa que te sientas un hombre o una mujer, has cometido un crimen y el resto de tu vida pues es para que estés aislado de la sociedad, no para que vengamos a hacerte esta obra de caridad y a que con el dinero de las personas que pagan impuestos se te hagan, como quería hacer Kamala Harris en Estados Unidos, se te hagan operaciones de cambio de sexo. ¿Por qué nos importa eso sobre personas que son criminales? Y las personas que no son criminales, bueno, pues asumo, o sea, que no hayan cometido grandes crímenes, pues asumo que tengan una sentencia más chiquita y cuando salgan de prisión, pues pueden ya gestionar eso ellos solos. Y las que van a estar toda la vida en prisión, ¿qué más da el género que sea? O sea, ¿qué tipo de prioridad tenemos como sociedad que eso es algo que nos importa? ¡Ay, el asesino de niños, el violinizador, se siente una mujer y nos ha demostrado por crímenes pasados que es una persona terrible y que no podemos confiar en él, pero en esta ocasión vamos a confiar en él y vamos a creer que sí, que es una mujer y lo vamos a mandar a una prisión llena de mujeres que encima es el sexo más vulnerable físicamente? ¿En qué cabeza acaban estas cosas? Los demás. Entonces, volviendo al tema globalista, vos vas a ver que ese marco ideológico impregna todos estos organismos de los cuales estábamos hablando. Por empezar, ONU Mujeres. ONU Mujeres, que es el organismo especializado de Naciones Unidas para la ONU, para el tema mujer, ha sido promotor de esta ideología. En la Cuarta Conferencia de la Mujer de 1995, en Beijing, obligó, o más o menos coartó, digamos así, a todos los estados del mundo a incorporar algo llamado perspectiva de género de manera transversal. ¿Sí? Los estados no conocían qué era esto. En 1995, el concepto género era lingüístico, no era sexual. Pero fuimos aprendiéndolo. Bueno, camino, a ver, ¿no? Yo diría, no fueron aprendiéndolo, sino que se... Esta mujer, bueno, por lo que estoy viendo hasta ahora, la veo bastante receptiva con las cosas que le está diciendo. No la veo la típica feminista esta que está diciendo pelotudeces, como dicen los argentinos. Me encanta esa palabra. Fue imponiendo. Se fue imponiendo a tal punto de que, otra vez, cuando a Naciones Unidas se le preguntó qué significa género, enviaron a un grupo de expertos a Nueva York durante 3 días a discutir qué significaba género para aclararle a los estados qué significaba esta palabra, y la respuesta vino en 3 carillas donde decía básicamente lo siguiente: género significa lo que siempre ha significado género en el contexto de las Naciones Unidas. Punto final. No lo definieron, fue tautológico y de hecho nunca antes de esa conferencia del 95 se había hablado de sexo en términos de género, con lo cual incluso habían mentido. Entonces, el problema del globalismo es ese: trae políticas sexuales, políticas climáticas, políticas económicas, políticas culturales, políticas sociales que los pueblos no discutieron por lo menos en el concierto de las naciones, y que incluso discutiéndolas es muy probable que nadie se ponga de acuerdo, porque cada sociedad tiene sus particularidades, su identidad, sus costumbres, sus valores, su propia historia, como para querer homogeneizar a las personas a lo largo y ancho del globo en virtud de lo que un grupo de tecnócratas e ideólogos dicen que debería ser. Expertos. Las fundaciones y de las iniciativas que se dedican a monitorear lo que ocurre en redes sociales, eso sería mejor. Pero incluso hasta te diría más. Esto más que un debate es él hablando, que lo prefiero así, lo prefiero sin duda, pero no lo veo tanto de debate, porque ella no está interviniendo tanto. Hay iniciativas individuales. Hoy, más que un fact-checker, a ver, un Joe Rogan, por decirte algo, tiene mucho más impacto que un fact-checker. No sé, hay... Pero son casos muy únicos y muy excepcionales. Pero cada vez hay más, ¿eh? Cada vez hay más influencers, cada vez el público se va repartiendo más, y además ideológicamente hay cada vez más pluralidad también en redes. Sí, ideológicamente yo solamente llevo haciendo este trabajo, ¿cuánto tiempo? No sé, a lo mejor 2 años, no estoy segura, estaría bien revisar, pero noto fuerte diferencia entre cuando empecé, sobre todo en la comunidad así hispanohablante, no sé si la americana a lo mejor es un poco distinto, pero entre cuando empecé y ahora, sí se nota mucho, han crecido mucho las voces, las opiniones que yo tengo o que tenemos, no sé, personas así. Al principio siento que eran mucho más polémicas y siento que hoy en día ya la gente está cambiando un poco y está viendo el ridículo que hacen estas personas que promueven las ideas de identidad, de ideologías identitarias.
Desde que X o ex Twitter levantó las prohibiciones a un montón de tipos de discursos políticos, la realidad es que se pluralizó dentro de X las ideologías y además las otras plataformas como YouTube o incluso como Meta tuvieron que bajar los decibeles con los niveles de censura a tal punto que Mark Zuckerberg salió a pedir perdón. Pero sigue sobre todo para ciertos temas como los que hemos hablado. Como lo que estamos hablando. Ahora, la gente, ¿por qué tendría que leer este libro? Porque es el tema del globalismo, enfrentadas. Viniste a fragmentar la sociedad y a esa sociedad le vas a ofrecer un salvador. ¿Quién es el salvador? El político. ¿Por qué? Porque es el que te va a dar una histórica, es el que te va a dar una guerra jovesiana, se vengan de los opresores. No frente al pueblo malo. Sí, con una diferencia muy interesante, y es que la categoría pueblo necesariamente refiere a mayorías. Esta es la venganza de las minorías. El wokismo es la venganza de las minorías. Por eso ellos no hablan de pueblo. Y trata más que nada de, por supuesto, de victimismo, pero trata de superioridad moral. Entre más víctima eres, pues más superioridad moral tienes. Y es un poco una forma de buscar estatus, que al final los seres humanos estamos muy interesados intrínsecamente en buscar estatus, seamos hombres o mujeres. Los hombres suelen estar más motivados a buscarlos de una forma como más directa a través de el dinero, la posición social, ese tipo de cosas, y las mujeres solían hacerlo, supongo que hoy a lo mejor ha cambiado, pero solían hacerlo a través de los hombres con los que estaban o a través de su apariencia, etc. Pero independientemente, los seres humanos estamos muy motivados por buscar estatus. De hecho, he leído a alguna gente que dicen que es como la motivación más fuerte que tenemos. Y yo creo que el wokismo en parte presenta esa oportunidad de buscar estatus, porque entre más víctima eres, más superioridad moral tienes, más puedes decirle a la gente cuánto sufres por de ti, más la gente te escucha, más la gente cambian leyes por ti e intentan acoplarlo todo por ti, acomodarlo todo por ti, y por tanto más estatus tienes en sociedad. ¿Quién tiene más estatus hoy? ¿Un hombre blanco, hetero, del patriarcal, yo qué sé, del patriarcado? ¿O una mujer trans, negra, que encima tiene una discapacidad, que todas estas cosas, ¿no? Que encima es lesbiana, sí, mujer trans, lesbiana, que tiene todas estas cosas? ¿Quién va a tener más estatus en esta sociedad enferma en la que vivimos? Que el estatus nunca tuvo que haber estado basado en estas cosas para empezar, pero actualmente sí. Pues por supuesto que la segunda persona. Que hablar de pueblo les incorporaría en una lógica mayoritaria que va a contrapelo de sus ánimos victimizantes. Son estas minorías vulneradas. Supuestamente vulneradas, porque, bueno, yo te diría lo siguiente, ya estoy bastante cansado de que me digan que el LGBT son minorías vulneradas, cuando desde hace años tenemos todos los años un mes entero para celebrarlos, aclamarlos, subsidiarlos, felicitarlos, donde todas las mejores tiendas de ropa de nuestras ciudades se disfrazan de colores LGBT, cuando nuestros ministerios en prácticamente todas las naciones izan a la misma altura del pabellón nacional la bandera LGBT, cuando los organismos nacionales... ¿Eso te cansa? ¿Tanto como el feminismo o estas marchas feministas? Bueno, es que me parece hipócrita. ¿Pero por qué hipócrita? Porque otra vez, ha sido esto es resultado de una discriminación histórica. ¿Y hasta cuándo yo tengo que estar reparando algo de lo cual yo no he sido responsable? Sin duda es eso. Sí, es cierto que estas personas han sido oprimidas realmente, no sabemos decir las personas homosexuales en el pasado, y que lo siguen siendo actualmente en ciertas partes del mundo. Curiosamente, en ciertas partes del mundo que la gente woke tanto les gusta defender, pero bueno. Pero, ¿por qué tenemos el resto de nosotros que pagar por esto? Yo no oprimí a nadie, yo nunca he tenido problema, a mí nunca me ha interesado, ni la mayoría de nosotros, que alguien sea gay o no. O sea, ¿a mí qué? A mí que mientras no sea tipo mi novio que sea gay, porque dímelo si es el caso, mientras no sea una cosa así, me da igual, vive tu vida. De hecho, hasta el Pride diría, no tengo problema con nada de eso. Pero ¿por qué tenemos nosotros que hacer reparaciones? Y es igual en Estados Unidos. En Estados Unidos hay tremendo problema con la cuestión de la raza, que los blancos se creen que tienen que pedir perdón por ser blancos cuando la mayoría nunca le han hecho nada a una persona negra, y los negros están como, bueno, tus antepasados, ok, ¿por qué tengo yo que pagar las cosas que hicieron mis antepasados? ¿Cómo estamos en ese? O sea, en vez de progresar, todo lo contrario, retrocediendo completamente. ¿Por qué tengo yo que pagar algo que hizo mi antepasado? Es la cosa más absurda del mundo. ¿Hasta qué punto vamos a tener que estar haciendo reparaciones a personas oprimidas, entre ellas supuestamente las mujeres? ¿Hasta qué punto los hombres tienen que estar siendo pisoteados porque a la mujer se le hubiera maltratado supuestamente en el pasado? Y que ni siquiera buscan como, bueno, ahora somos iguales y lo podemos dejar así, o ni siquiera buscan, a lo mejor, como que me parecería mal igual, ¿no? Pero tipo, blancos, pídanle perdón a los negros, me parecería mal eso también, pero no buscan eso, buscan como, blancos, humíllense, restriéguense y denle todo su dinero y toda su vida a las personas negras para que ellos se sientan mejor.
Y la consecuencia de eso es que las personas negras que no les importa nada de esto están como, what the fuck, o sea, ¿para qué yo quiero esto? Y las otras están como, sí, o sea, las que tienen traumas están como, sí, humíllate ante mí. Y en parte eres responsable ¿Por como qué? sociedad. Imagínate qué sociedad enferma creamos con gente así. No, como ahí parte de la está el sociedad. punto woke. Ahí está el punto woke. Yo, por ser heterosexual, no soy responsable de lo que alguien haya hecho hace décadas o hace años con otra persona. Sí, pero sigue ocurriendo, Agustín. Sigue ocurriendo. Siguen ocurriendo los asesinatos, las muertes de la gente que sí son son sociedades vulneradas. Eso ocurre en un montón de rangos societales, en un montón de pero categorías tú hablaste societales. del LGBT. Sí, bueno, justamente para poner... Y fíjate, una cosa que a mí siempre me ha parecido tremenda barbaridad y que lo siento mucho por ellos, es como si antes, y supongo que actualmente todavía en ciertas partes del mundo, a hombres que eran gay, por ejemplo, tenían que casarse con una mujer o, bueno, hacerse curas, que por eso es que... Eso es otro tema. Eso es otro tema de los curas y que han habido siempre históricamente muchos gays que se han hecho curas porque era o me caso con una mujer o me hago cura con otros hombres gay. La elección es obvia. Pero siempre me ha parecido un horror eso. O sea, poniéndome en esos zapatos, pensando, por ejemplo, Tchaikovsky, que era un compositor ruso, y yo cuando estudié piano tuve que estudiar mucho sobre él, y era gay y se tuvo que casar con una mujer, y yo siempre pensaba como, imagínense qué clase de horror eso, como que a ustedes les gustan las mujeres, por ejemplo, y que imagínate que fuera lo contrario, que te tienes que casar con un hombre y tienes que tener intimidad con ese hombre y tienes que tener hijos, o sea, qué cosa más horrible el resto de tu vida. Y si se enteran que no es el caso, porque a lo mejor a escondidas puedes hacer algo, que no sé ni cómo, porque capaz que pienses que el vecino es gay pero no lo es y luego... como consecuencia de eso te saque al aire y te ridiculicen y a lo mejor hasta se divorcien de ti. O sea, es horrible todo el proceso que pasaron estas personas. Y me da mucha pena. Bueno, y que siguen pasando en estas partes del mundo que los woke tanto les gusta alabar. Pero, ¿por qué tengo yo que pagar por eso? ¿Qué hice yo ahí? Yo no he hecho nada. ¿Por qué tengo yo que estar aquí como, perdón? O sea, yo no he hecho nada. El punto. Ni yo ni nadie. Te pongo un dato que es muy interesante. INEGI, que es el Instituto Estadístico de este país, ha estudiado hace algunos años los niveles de discriminación en este país. Bueno, en la lista de los sujetos discriminados o de las categorías sociales discriminadas, el último puesto se lo llevó por motivos de orientación sexual. Y uno de los primeros puestos se lo llevó por religión. Ahora, ¿dónde está el mes para celebrar, qué sé yo, la diversidad religiosa o como le quieran llamar? Bueno, no lo hay. ¿Por qué? Porque hay una fijación con estos temas, porque son parte de la agenda. Llevamos años con la idea de que estos grupos son víctimas perpetuas, que vos mismo lo has dicho, bueno, yo tengo una responsabilidad. No, en realidad yo no tengo ninguna responsabilidad. Yo nunca golpeé a un homosexual, nunca maté a un transexual, nunca discriminé, por ejemplo, impidiéndole el acceso a un espacio público a un transexual en mi vida. Entonces, ¿por qué yo me tengo que hacer cargo? Ni nunca has discriminado, asumo, no sé, pero nunca has pegado o discriminado a una mujer por ser mujer, o sea... En nombre de una abstracción llamada la sociedad. Y que esta misma gente, que insisto, tienen a disposición el sector económico, el sector cultural, el sector académico, el sector político, el sector internacional, todos celebrando constantemente el LGBT y concentrándose esas celebraciones durante todo un mes, cada uno de los años, está muy bien, háganlo, pero no me digan que son víctimas. No me digan que son discriminados. No me digan que yo tengo que continuar retribuyéndoles en algo que ni siquiera yo he sería provocado. bueno que te sentaras con algún grupo perteneciente y te dirán de qué manera son violentados, discriminados, agredidos, violentados, etc. Lo he hecho. Hasta el día de hoy. Quizá menos, afortunadamente. ¿no? Mirá, afortunadamente. Lo he hecho. Yo eso no lo he visto. En ciertas partes del mundo sí, sin duda. Que existan individuos cuya orientación sexual sea homo o cuya identidad de género sea trans y que a algunos de estos individuos les hayan pasado cosas feas, ok, eso pasa, pero no por eso quiere decir que, a no ser que fuera una cosa de verdad de mayoría, pero no es una cuestión de mayoría. Y te voy a decir algo, afortunadamente hay mucha gente de esos grupos que está a favor de lo que yo digo ahora. De lo que yo te estoy diciendo ahora, no hay una opinión unívoca y monolítica de los grupos o de las personas homosexuales. Afortunadamente también. Claro, hay muchas personas que son homosexuales, pero dicen, oigan, ya basta de estarme tratando a mí de esta manera. No tengo ánimos de que me digan que porque soy homosexual tengo que ser progresista o que tengo... Infoblogger, por ejemplo, que es un youtuber que es gay y él mismo dice esas cosas como estoy cansado ya de esta bobería. Que ser woke o que tengo mucho más aún que votar por la izquierda. De la misma forma que recién hablábamos tema feminismo y aborto. Hay muchas mujeres que dicen, oigan, estoy hasta el tuétano del tema feminista, yo no apoyo el aborto. Hay un montón de mujeres. Pero ¿qué pasa? El wokeismo ha generado una sensación de que si uno nace con determinados genitales adscribe a una ideología política.
Mirá lo que pasó en Estados Unidos ahora. Se ha dicho que Yo eso era no la machismo. compro, igual que tú. Yo creo que puede ser lo que quiera hacer y no necesariamente apoyar cierta ideología. Aún así ha tenido un éxito político tremendo el discurso feminista. Cuando uno analiza los resultados políticos de los últimos 20, 30 años, vas a ver que en el momento en que irrumpe y se viraliza el discurso feminista, ¿qué ocurre con las votaciones? La mujer se inclina hacia la izquierda. Lo acabas de ver en Estados Unidos, por ejemplo. También lo has visto en Más Argentina, o Milei. menos, ¿no? No, No, más o menos no, bien distinguido. Ya, No muchas mujeres, yo hubiera pensado que más mujeres estarían votando por Kamala Harris. Bueno, y a no ver, fue así. Sí, pero hay una brecha muy importante entre las que votaron a Kamala y los que votaron a Trump. Trump recuperó voto hispano. Incluso incrementó su Que voto ahí hispano. entra el woke también, ¿eh? Pero Ahí entra el woke. La migración y los hispanos también entra el Exactamente. woke. El inmigrante ilegal es el oprimido del nacional del país en el que vive, por supuesto. Y eso le llaman xenofobia, exactamente. Ahora, fíjate lo de Trump, que es muy importante. Él recuperó electorado de clases bajas, el tema económico cumplimentado. Recuperó electorado hispano. En la población afroamericana mantuvo más o menos sus números históricos. Ahora, el electorado que ciertamente apoyó en mayoría a Kamala Harris fue el electorado femenino. Y hubo una brecha importante. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de los medios tradicionales? Son machistas. Los norteamericanos son unos machistas porque han votado un presidente en lugar de una presidenta. Eso es tratar de... Hey, Donovan, gracias por regalar suscripciones. Muchas gracias. Un besito. Tonta la gente, es tratar a la gente de que tiene que votar de acuerdo a lo que las personas tienen entre las piernas y no reparan en lo que pasó económicamente en los últimos años en Estados Unidos, en lo que ha pasado en términos de política internacional en el mundo y vinculado también a los Estados Yo Unidos. solo tengo una pregunta. Sí. Estás un poco cansado de estos temas, pero eso no te permite negar lo que históricamente ha pasado con estos grupos. Mira, Ok, pero esta mujer vuelve a lo mismo, el mismo cuento de la pipa. Ay, les hicieron daño. Nadie está negando. Ok, sí, es verdad, probablemente les hayan hecho daño. Ok, y nadie está negando eso, pero eso no, ¿por qué tengo yo que como coger un látigo y autoflagelarme porque estas personas les hayan hecho daño en el pasado? Es como que lo que buscan esta gente, yo creo. lo que me permite negar es que lo que está pasando ahora sea beneficioso para la sociedad y para esos grupos. Quizá tengas razón porque no ha dado los resultados No que los ha dado. hubiésemos que- Y eso es otro muy buen punto. Tampoco es beneficioso para la comunidad LGTBQ+, este movimiento tan excesivo, porque lo único que están consiguiendo es que les cojamos rechazo como colectivo. A lo mejor no a nivel individual, pero como colectivo les estamos cogiendo rechazo porque los asociamos con eso. Aunque muchos de ellos, probablemente la mayoría, ni siquiera estén tan metidos en eso, les decimos, ay, qué pesade. Los hombres con las mujeres, le están cogiendo rechazo a las mujeres porque las asocian con el feminismo. Aunque muchas no sean feministas o no sean feministas a ese extremo, pues se asocia con eso. Entonces al final no beneficia a nadie que estemos llevando las cosas por este nivel, mucho menos a estas supuestas comunidades minoritarias que no son tan minoritarias para nada. que hubiésemos querido, pero no, o sea, negacionista, pues tampoco, ¿no? Históricamente. De hecho, es curioso que nacen estos movimientos tipo LGTBQ+, estos movimientos nacen como para erradicar cualquier tipo de homofobia que pueda existir o transfobia y están consiguiendo prácticamente lo opuesto. Y no es transfobia o homofobia real, tipo odiamos a los gays por ser gays o odiamos a los trans por ser trans. No se trata de eso, es como un rechazo al colectivo por lo que se asocia con ellos. Entonces están consiguiendo exactamente lo opuesto a lo que buscaron en su día. Pues hay muchísimos ejemplos de ello. Bueno, hay crímenes de odio pero claro, a mujeres. La típica lista de crímenes no específicos. Ay, hay opresión a la mujer. Ok, muestra cosas específicas. ¿Cómo te oprimen como mujer? ¿Cómo oprimen a estas personas? No. Es pura cantaleta y nunca nada específico. Sexuales. Pero claro, es que yo no vengo a decir que no los hay, ni vengo a decir que no habría que hacerse nada. Solo vengas a decir que el modelo no funciona. Vengo a decir que hay que hacer otra cosa. Exacto. A ver, solo un dato más. Nos habían dicho que había que ser inclusivos, el LGBT, el transgenerismo, etcétera. Bueno, miremos Estados Unidos, los estados más demócratas, los más incluyentes con el LGBT, no han disminuido las tasas de suicidios del Como LGBT. la ciudad del santuario, digamos, ¿no? San Francisco, por ejemplo. No han disminuido los suicidios LGBT. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Realmente estamos tratando de solucionar los problemas o estamos Y tratando tampoco en España han disminuido la supuesta violencia de género. No ha disminuido los asesinatos en contra de las mujeres, a pesar de que se mete hasta en la sopa ese tema. vender mercancías con banderitas multicolor? ¿O estamos tratando de condicionar al electorado de que tiene que votar por lo que tiene entre las piernas, por cómo se autopercibe o por con quién se acuesta? ¿O tenemos que condicionar al electorado para saber de qué color es su piel? Porque también la comunidad afroamericana en Estados Unidos no ha estado mejor en los últimos 4 años que en los otros 4 años, económicamente por empezar. Entonces, al final del día creo que el wokismo genera ruido en la sociedad, genera lucha intrasocial y nos aísla de las verdaderas discusiones políticas. Ya. Y eso es un buen punto. En Estados Unidos la comunidad afroamericana, que actualmente tanto se pinta de víctimas,
Pues, por ejemplo, con respecto a las mujeres afroamericanas en Estados Unidos tienen la tasa más alta, uno de obesidad, por cierto, no iba a mencionar esto, pero es relevante también, de obesidad, y tienen la tasa más alta de ser madres solteras. De hecho, no sé el porcentaje exacto ahora mismo, pero lo podemos buscar, es una barbaridad. Es una barbaridad la cantidad de mujeres afroamericanas, o sea, negras en Estados Unidos que son madres solteras. Miren esto. Esto es el 2024. Dice, el 21% de madres que son madres solteras... Perdón, ok. En general hay un 21% de madres que son madres solteras en 2023 y de ese 21%, un 47% son negras y 25% son hispanas. O sea, 47%, la mitad de mujeres afroamericanas son madres solteras. Y esto es una estadística que ha subido sustancialmente. El siglo anterior, cuando no había tanta política de identidad, de ideología identitaria, cuando no había tanto este movimiento, o cuando no se pintaba a los afroamericanos como víctimas a este nivel, o se seguía promoviendo la idea de que existe un racismo sistémico, que no lo hay, las tasas de madres solteras eran muchísimo más bajas. La tasa de obesidad entre personas afroamericanas eran más bajas, la tasa de crímenes eran más bajas, las tasas de drogadicción, de personas viviendo en la calle de raza afroamericana, todo esto era más bajo. Entonces, llegan simplemente al efecto contrario de lo que supuestamente buscan, que es lo que decíamos anteriormente. Que eso es lo que vamos a encontrar en este libro. Eso van a encontrar globalismo, wokeismo, qué es el progresismo. ¿Tú qué estudiaste? Yo soy licenciado en ciencia política, soy magíster en filosofía además, y estoy haciendo un doctorado en filosofía. O sea, y eres muy combinamos. joven. Yo tengo 35 años. Sí, eres muy joven. Este es el sexto libro que publico. Lo sé. Y vienes a México a presentar el libro, vas a estar dando conferencias. Vamos a ver si habla aquí de algo más o si no lo dejamos aquí. Nos saltamos lo del aborto, no sé dónde estará. Interesante con la Fundación Faro, y ese es el rol que yo tengo por ahora. Es un rol intelectual, es un rol de lo que llamamos batalla cultural, pero con impactos políticos. Es decir, yo no soy un escritor Es que si no, no puedes en el aire. incidir, ¿no? Exactamente, pero hay, bueno, escritores que escriben de manera... No, yo escribo con finalidades políticas y además le anticipo siempre al público. Miren, yo soy un escritor de derechas. Si les gusta o si no les gusta, de cualquier manera están invitados a leerlo. De extrema derecha, no te olvides. O a no leerlo. Sarcasmo. Cada uno es libre. Yo creo que siempre hay que leer de todo, ¿no? Yo coincido. Mucho que Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí, que hemos visto la gran mayoría, yo creo. ¿Qué cátedra? Necesitamos muchos Agustines en el mundo. Soy enfermera y atendí prematuros de 26 semanas. Quería haber visto eso, a lo mejor puedo buscar luego dónde estaba la parte del aborto y reaccionarle en otro momento.